se absorbían los aminoácidos, carbohidratos y los lípidos. Hasta aquí llegamos en esas 8 semanas. Vean que el digestivo es larguísimo y hasta acá llegamos. Ahora, ustedes son los que me van a dar la clase a mí porque yo ya no me acuerdo cómo es, qué pasa con todo esto cuando ya son absorbidos. Entonces, ustedes tienen la bioquímica y ese capítulo lo que hace es sintetizar y entender cuál es la función de toda esa bioquímica que vieron el año pasado, qué importancia tiene dentro del organismo. Entonces, una vez absorbidos, tenemos la etapa durante la absorción, ¿ok? Que se va a utilizar como energía, eso que estamos absorbiendo, o se va a almacenar, ¿ok? Eso se va a tocar a un grupo. A repetir porque somos 8, ¿verdad? Pero un grupo va a estar trabajando en qué pasa si son absorbidos durante esa absorción, qué va a pasar con los carbohidratos, qué va a pasar con los aminoácidos y qué va a pasar con los lípidos en ese momento. Luego tenemos un área donde nos habla ese capítulo después, en los periodos interdigestivos, qué ocurre en ese momento, ¿ok? Entre el almuerzo y la cena, qué va a pasar con los carbohidratos, los aminoácidos y los lípidos en ese lapso. Y luego tenemos también los periodos prolongados de ayuno. Aquellos que les fascina, ahorita está de moda el ayuno intermitente, pues eso explica mucho de lo que va a pasar. Y que, por ejemplo, el carnívoro puro y duro tiene ciertas características que parecería que está en un ayuno prolongado, pero es porque tiene menos absorción de carbohidratos y tiene que hacer transformación de aminoácidos en glucosa. Entonces, eso también está en el capítulo y es muy importante a la hora de entender cómo funciona el gato, que es un carnívoro puro y duro. ¿Ok? Entonces, a otro equipo le toca esto, periodos prolongados de ayuno. ¿Y qué va a pasar después de absorbidos los ácidos grasos volátiles y lo poco que se absorbe en el intestino de carbohidratos, aminoácidos y lípidos? ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar en los rumiantes? Y vean que es tan importante el rumiante y es diferente que no hablamos de estos 3 periodos, sino que lo vemos por aparte como rumiante. Entonces, son 1, 2, 3, 4 temas prácticamente. Quiere decir que 2 grupos van a trabajar en cada tema. Y entonces, después yo les voy a pedir a esos 2 grupos, ya más adelante, que trabajen en conjunto para combinar las ideas más importantes que sacaron. Pero por ahora, trabajan por aparte. ¿De acuerdo? Entonces, van a tener en la plataforma, les voy a subir qué les corresponde o podemos hacerlo a votación aquí, quién quiere trabajar qué. ¿Ok? Entonces, son los 4 temas de un solo capítulo. Y entonces les pongo un video. Y lo interesante de esto es que aquí unimos prácticamente el capítulo de digestivo con el capítulo de respiratorio. ¿Por qué? Porque al final todas esas biomoléculas las quiero, ya sea como ladrillo o como fuente de energía. Y para tener fuente de energía necesito oxígeno en mis células. Y eso es lo que realmente llamamos respiración. Cuando se quema, se da esa producción de energía combinado con el oxígeno, ¿verdad? Entonces, estamos fundiendo ya los 2 temas, el que ya vimos con el que viene aquí en adelante de respiratorio, que realmente es el funcionamiento, no es tanto respiratorio, sino que es de ventilación, pero que lo necesitamos para que nos dé el oxígeno y que elimine el CO2, que es la mayoría de desecho que vamos a tener de esa producción de energía, ¿verdad? Entonces ahí, estos se los puse, se los voy a dejar ahí porque traté de hacer un resumen de que se acuerden qué ocurre después y eso lo van a ver cuando lo lean,
con la lipólisis, o sea que hay un catabolismo de lípidos en algún momento y eso me crea ciertas sustancias y al final lo que tengo que acordar es que como desecho, si yo utilizo esto por mucho tiempo, lo que tengo son cuerpos cetónicos y que eso me puede llevar a una acidosis metabólica también. Entonces, sí son fuente de energía, pero si las uso por mucho tiempo también me crean problemas. Cuando se utilizan de vez en cuando, y ojo, no quiere decir que solo cuando hay una escasez de energía voy a usar lípidos, los se pueden usar en diferente momento para obtener energía, ¿ok? Que cuando ya hay una crisis, sí, son la primera, son la segunda fuente de energía. Y de ahí tengo mis aminoácidos, que también los van a leer ustedes. Y esto es muy importante en el caso de carnívoros, como les digo. ¿Por qué? Porque ellos, la mayoría de glucosa es por gluconeogénesis, que es la formación a partir de aminoácidos. Y entonces vamos a tener animales que van a estar produciendo mucha cantidad. Al final van a estar obteniendo su energía y vamos a tener desechos, además del CO2, de la urea y creatinina más alta, ¿ok? Urea, creatinina, eso es lo que voy a tener de desecho de los aminoácidos. Y en el caso ya, cuando estoy hablando solo de la glucosa, pues es el CO2, ¿no? Pero para que se acordaran de estos dos como fuente de energía, que es lo que van a trabajar en sus capítulos. Y esto es lo que creo que más les cuesta a la hora de analizar estos temas, urea, creatinina, tengo que entender de dónde provienen, al igual que los cuerpos cetónicos. ¿Ok? Y eso, para eso es el capítulo. Este es un pequeño, se los voy a dejar en la plataforma. Es un video muy sencillo, pero es para acordarnos que hay una parte donde se hace una obtención de energía anaeróbica y otra aeróbica. ¿Ok? Entonces solo pongan la atención. Lo voy a dejar ahí en la plataforma, pero sí es para que vayamos viendo cómo se une ese sistema digestivo con el respiratorio. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la importancia al final? Ahí se los pongo ahorita. ¿Sí se escucha? No, doctora. ¿No se está escuchando? No. Déjenme ver, a ver entonces, porque si no de balde va a ser que se los ponga ahorita. Mm. Me dicen si se escucha, porfa. ¿Lo escucharon ahora o tampoco? Sí, doctora, ahora Sí, sí se ahora escucha. Sí, sí. ya. Ahora Ahora sí. sí. Vaya, ok. Hola, ¿qué tal? Les saluda el profe de biología Bernie López. En esta ocasión hablaremos sobre un proceso biológico que se lleva a cabo en cada una de las células de todos los seres vivos. A ese proceso lo llamaremos respiración celular. Es un proceso común a cada uno de nosotros porque por medio de él, nuestras células obtienen energía a partir de las moléculas de ATP, que son a la célula como lo es la gasolina al motor de un carro. Ambos le proporcionan energía, ya sea a la célula o al motor, para que estos funcionen correctamente. Ahora pensemos de dónde obtienen los seres vivos la energía. Si pensó de los alimentos, estás en lo correcto. Todos los días nos alimentamos y una de las comidas más importantes del día es el desayuno, el cual está cargado de energía. Por ejemplo, el pan, el arroz, los frijoles o los cereales están llenos de carbohidratos.
Ahora, sigámosle la pista al alimento al ingresar a nuestro cuerpo. Primero empieza en un proceso de predigestión en nuestra boca. De ahí sigue hacia el estómago y el intestino, donde termina de descomponerse completamente en sus componentes básicos. Estos componentes básicos los vamos a llamar biomoléculas. Y estas biomoléculas son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, entre otros. Estos pasan a la sangre en procesos de difusión. Y esto lo llevan a cada una de nuestras células sin dejar ninguna por fuera, ya que si no moriría por falta de energía y nutrientes. En ese momento pasan a través de la membrana plasmática por procesos de difusión y llegan directamente al citoplasma celular. Una de esas biomoléculas que es muy rica energéticamente hablando es la glucosa, un azúcar de 6 carbonos producto de la fotosíntesis. En este momento y a partir de la glucosa empieza la respiración celular con la primera fase que se llama glucólisis. La glucólisis está compuesto por dos raíces. Gluco significa glucosa y lisis significa rompimiento, ya que este proceso es un proceso catabólico. Aquí comienza la degradación de la glucosa en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno. Primero la molécula debe activarse con la energía aportada por dos moléculas de ATP que la misma célula aporta. Esto es igual que lo que pasa con el motor de un carro. La batería es la que da el chispazo inicial para que el motor empiece a funcionar a partir del combustible gasolina. Aquí sucede exactamente igual. El ATP aporta la energía inicial para que el proceso se eche a andar. Luego la glucosa se convierte en una molécula de fructosa con dos fosfatos de alta energía que fueron donados por los ATP iniciales. La fructosa se degrada en dos moléculas de 3 carbonos, a las cuales dos iones de NAD provenientes de la célula le remueven 2 electrones de alta energía y un protón, originando 2 moléculas de NAD, que son moléculas transportadoras de energía. En ese mismo momento, la molécula de 3 carbonos adquiere un fosfato inorgánico de alta energía. Luego, cada molécula de 3 carbonos queda con 2 fosfatos para que luego lleguen por cada una de ellas 2 ADP y los remuevan y produzcan 4 moléculas de ATP. Como resultado, se originan 2 moléculas de piruvato, que es lo que nos queda de la molécula original de glucosa al finalizar la glucólisis. En resumen, la molécula de glucosa se degrada en condiciones anaeróbicas y en el citoplasma, en donde quedó originalmente degradada en 2 piruvatos o ácidos pirúvicos, obteniéndose como ganancia 4 ATPs. 2 de estos ATPs son restablecidos a la célula porque se habían gastado en el proceso inicialmente. Quedan 2 ATPs de ganancia neta y 2 moléculas de NAD, que junto con los piruvatos en procesos posteriores de la respiración celular, se les obtendrá más energía en forma de ATP. Ahora bien, al terminar la glucólisis, los piruvatos pueden seguir 2 vías, una completamente anaeróbica como es la fermentación o simplemente continuar con los procesos respiratorios usuales. Este es un tema para enriquecer conocimientos. Espero que sea de gran utilidad para su proceso formativo. Nos vemos. Hasta pronto. Ok. Ahí hay una cosa para arreglar, que es, él habla del citoplasma y es citosol realmente donde se están dando las reacciones, ¿verdad? Lo otro importante ahí, espérenme. Este es otro que les voy a dejar para que lo vean ustedes ya ya solitos para terminar de entender qué es lo que está pasando ahí con la respiración aeróbica, porque ahorita, ¿qué tipo de respiración fue la que él les explicó? ¿Era una respiración aeróbica o una respiración anaeróbica? Una obtención de energía vía anaeróbica. ¿Me escuchan? O ya me quedé mudo otra vez. O nadie se acuerda. Doctora, yo no me acuerdo. La acaban de ver en el video. A ver, Fernando, ¿qué tipo de respiración fue la que les explicó él?
o andaban pajareando en Es otro lado. anaeróbica. Es anaeróbica, es la glucólisis, ¿ok? La primera que ven es de la descomposición, es como lo que hacen las bacterias, si se acuerdan, cuando vimos rumiantes, ¿qué era lo que hacían las bacterias? Utilizaban la glucosa, igual en su ¿qué sería citosol? O en el caso de las bacterias, en la parte líquida de ellas, ¿verdad? eh, Van a utilizar la glucosa y al final van a obtener piruvato. Y de ese piruvato que ellas van a utilizar como energía, era que salían el acetato, propionato, butirato, y todo eso era para ir a formar en el rumiante, era lo que iba a utilizar el rumiante. Para ellas era un desecho, pero para el rumiante es parte de la energía. Si se dan cuenta en el esquema, glucosa, ketonas y acetato al final lo utiliza como fuente de energía para formar su propia proteína, la utiliza también para formar grasa, etcétera. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes lean, lo sinteticen, lo monten en un mapa mental y que me expliquen qué va a pasar con cada uno de esos biomoléculas que van a entrar al organismo vía sanguínea o vía linfática si estamos hablando de las grasas, ¿ok? Entonces, con esto terminaríamos lo que es digestivo y quienes lo van a hacer y me lo van a presentar son ustedes, ¿ok? Yo voy a ser alumna de ustedes ahora y ustedes van a ser mis profesores, o sea que me lo tienen que explicar de tal forma que yo entienda, porque yo no entiendo bioquímica, ¿ok? Ustedes son los bioquímicos ahora. Van a dar la cátedra de bioquímica y me van a explicar qué va a ocurrir con esos sustratos, con esas biomoléculas una vez ingresaron al organismo. Entonces, estos videos lo que hacen es resumir más que nada la parte de formación de energía. ¿Okay? De ahí ustedes tienen en el libro tanto la formación de energía como la formación de todos los ladrillitos para que esas células funcionen. La mayoría se enfoca todo a la producción de energía. ¿Por qué? Porque es lo que necesito para montar mis paredes, para usar los ladrillos y poderlas montar. ¿De acuerdo? Los productos de desecho que van a ver. Y más que nada es para que ustedes terminen de entender qué son esos productos de desecho, de dónde provienen esos productos de desecho, porque veo que hay todavía varios que no terminan de clasificar esos desechos. Y a la hora de ver respiratorio y ver renal, porque lo que nos queda ahora son los sistemas 1, que es el respiratorio, que me va a servir para captar un nutriente que es el oxígeno, pero también me va a servir para eliminar un desecho que es el CO2. Y el riñón, que es el otro sistema que se enfoca nada más en eliminar, sobre todo lo que nos interesa que elimina es creatinina, urea, pero también van otro resto de productos de desecho del organismo. Esos dos son en los que nos enfocamos porque son los desechos del metabolismo de proteína. Además de eso, el riñón y el respiratorio, los dos son sistemas que van a ayudar a controlar pH, que fue lo que vimos ahora en digestivo. El digestivo me puede provocar una acidosis o una alcalosis de tipo metabólico. Se llama metabólico o una acidosis-alcalosis secundaria. ¿Por qué? Porque el que da una acidosis o alcalosis primaria es el respiratorio. Entonces, ahí vamos haciendo la diferencia. Vamos a ver que el respiratorio ayuda a controlar ese tipo de balance o de controlar el pH del organismo, y cuando el respiratorio no lo logra controlar, entra el renal a controlar ese pH del organismo. Es importante entender que ese pH, si cambia, me va a afectar todos mis sistemas, pero principalmente el sistema nervioso central, porque el cambio de pH hace que no trabaje bien. ¿Se acuerdan las características del rumen? Pues en la sangre vimos el semestre pasado que también tenía ciertas características, y entre ellas el pH neutro. Cuando ese pH cambia,
estos sistemas tienen que entrar a funcionar para volverlo a regresar al neutro, digámoslo así, ¿verdad? Al balance. Y lo otro es que cuando, ¿cómo se llama? Lo otro que vi también es la parte de agua. No entendemos que cuando hay deshidratación también mi sistema nervioso central se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque todo el metabolismo necesita de agua. Entonces, renal y respiratorio son importantes para esas dos características. Vamos a ver después. Entonces, sí necesito que entendamos bien esto y por eso es que les queda a ustedes de tarea montarlo para terminar de entender, porque si yo lo digiero y se lo traslado, no se da el mismo metabolismo en sus mentes, ¿ok? Para esa capacidad de análisis. Entonces, quiero que utilicen sus conocimientos previos de bioquímica, más lo que hemos estado viendo en digestivo, más lo que ustedes están viendo en pato, más el capítulo que se van a leer, ¿ok? Porque si bien es cierto que les tocó un pedacito, mi sugerencia es lean el capítulo, traten de sintetizarlo. Yo se los iba a dejar para este viernes, pero lo vamos a dejar para el día jueves de la otra semana, ¿de acuerdo? Entonces, las instrucciones yo se las voy a subir. Solo se las voy a mostrar un momento acá, a ver si esto me deja compartir. Me deja. Ay, estoy haciendo al revés. Y ahora sí. Este es el trabajo final de la unidad del sistema digestivo. Durante toda la unidad hemos visto cómo funciona el tubo digestivo para obtener los nutrientes que las células del organismo necesitan. O sea, todo va en función de las células. Eso es lo que me interesa mantener vivo. Ahora, con este trabajo final que realizarán en equipo, terminarán de comprender la importancia de la obtención de esos nutrientes. Para empezar, deberán leer el capítulo 32, página 342 de Cunningham, utilización post-absortiva de los nutrientes. Esto para luego elaborar entre todos los integrantes del equipo un mapa mental, no es conceptual, sino que es mental, de qué ocurre con cada una de las biomoléculas durante la fase de absorción, la post-absortiva y periodos prolongados de malnutrición energética o carencia total de alimentos. En el mapa deben aparecer las hormonas que participan en cada una de esas fases, porque hay hormonas que ahí está el PIC metido, que les hice mención la vez pasada, está insulina, está glucagón metido, así como las enzimas que aceleran o desaceleran los procesos metabólicos, ¿ok? Porque hay enzimas que me van a hacer que esos procesos se den más rápido o se den más lentos, ¿sí? El mapa mental lo estarían entregando en plataforma y físico, así como también presentando, lo tenía para este viernes, pero lo vamos a dejar para que me lo entreguen todo y hagan la presentación el jueves de la otra semana. Y ese día se sorteará quién pasa a exponer en nombre del equipo. O sea, yo escojo ese día quién es el que pasa. Entonces, todos tienen que estar empapados del tema. No puede ser solo una persona, porque si no escojo a esa persona, el equipo falla completo. Entonces, la idea es que se expliquen unos a otros qué es lo que están comprendiendo de ese capítulo, ¿de acuerdo?
Entonces, no sé si hay dudas en relación a eso o lo dejamos hasta acá. ¿No hay dudas, chicos? ¿Todo está claro? ¿Quieren que sorteemos o escogen ustedes el tema por su propia mano? ¿Lo hacemos democráticamente o dedocráticamente? ¿Qué prefieren? El sorteo, doctora. Sorteo. Cada coordinador escoge entonces. A ver. Lo que no sé es cómo se hace sorteo. ¿Alguien tiene para armarlo porque yo ya no me acuerdo cómo se hace, hay como una lotería en internet, pero si no lo hacemos a pie. Son los 4 temas. Ok. Entonces voy a agarrar yo y yo escojo los papelitos. O ustedes me dicen, voy a ponerle número. A ver. Bueno, entonces si quieren, el coordinador del equipo 1, escoja un número del 1 al 8. Dos, Equipo, doctora. el 2 les tocaría post-absortivo. Gracias. De nada. Vamos con el equipo 2. Equipo 2. Coordinador del equipo 2 no está. ¿Alguien del equipo 2? Vamos con el equipo 3 entonces. Perdón, doctora, nosotros. Se nos A fue la ver, onda. pues, se les fue. A ver, Renata, Un número ¿de cuál a cuál? del 1 al 8, ¿verdad? Que andan en desintonía todos ustedes. Un A ver, poquito. un poquito El bastante. 6. El 6 es el periodo prolongado de ayuno. Ok. Gracias. Renata, Renata. Vamos con el equipo 3. Coordinador del equipo 3. Aquí estamos, doctora, los meros gallos. El número A de la ver, suerte, el 7. el 7 les toca post también. Ok. ¿Ok? Post absortiva. Vamos con el equipo 4. Sí, doctora. A ver, ¿quién anda por ahí? Yelena. A ver, Yelena. Mm, Número. ¿El 3? El 3 sería rumiantes, Yelena. Ok. Equipo 5. El número 1, doctora. El 1 es rumiantes también. Les toca rumiantes. Equipo 6. Sí, doctora. ¿Qué número escoge? El 8. El 8 sería durante. Está bien. Ok. Equipo 7. Sí, doctora. Sería el número 4. El 4 les toca post
Vamos a ver periodos prolongados de ayuno. Gracias. Y el 8 anda por ahí, ya solo le queda uno. Andan por ahí los del equipo 8. Sí, doctora. Sería Sí, durante. Solo queda el 5, así que el durante. Ok, gracias. ¿Ok? Bueno, entonces ya están repartidos. Ustedes se organizan para armarlo. Pueden ver el jueves que están aquí, ponerse de acuerdo o empezarlo a trabajar antes. Yo les diría que empiecen a leer cada quien y enfocarse en los temas que les corresponden, porque al final todo entra en el examen, porque no es que cada equipo vaya a estudiar solo el pedacito que hizo, sino que es todo. Y traten de prepararlo bien, uno, porque me lo tienen que presentar a mí, y dos, porque es lo que les toca estudiar a sus compañeros, ¿de acuerdo? Entonces tiene que estar bien digerida esa información para poderla trasladar, para poderla explicar, ¿de acuerdo? Entonces lo dejo por acá. Si hay dudas en relación a algo, podemos aprovechar el tiempo. Nos quedan 15 minutos si quieren preguntar algo del tema o de otra cosa. ¿De acuerdo? Yo me quedo por aquí. ¿Sí, Jamie? Doctora, yo le voy a preguntar que cómo iba a estar lo de la revisión, porque en Pato, por ejemplo, también pusieron para las 9 y a esa hora es su laboratorio y Sí, no, no sé. hablamos, la doctora me pidió favor, entonces van a ir a hacer su revisión al momento que les toque y se regresan al laboratorio. ¿Y revisión con usted? Eso es lo que voy a ver dependiendo de cuántos me pidan. Ok, ¿Ok? bueno. Vaya, pues. Sí, Kimberly. Doctora, es que para